En esta ocasión, hermanos, yo quisiera que hubiera algunos voluntarios y voluntarios, ¿sí? Quiero pedirles a ver si hay alguien que se quiera poner de pie, digamos unos 3 hombres, 3 mujeres. No les va a pasar nada. No les va a pasar nada. Allí, quédense en su lugar, hermano. Quédense en su lugar. Ok, 1, 2. Nos falta un varón. Y nos faltan 2 mujeres. No les va a suceder nada, no va a pasar nada. Ok, ya están las 3 mujeres y nos falta un varón. Voy a poner, hermanos, un pequeño letrerito. A algunos de ustedes se los voy a hacer difícil, a otros se los voy a hacer fácil, ¿sí? Pero quiero que lo mantengan allí ustedes. A ver, no. Por eso dije que a algunos de ustedes se los voy a poner fácil y a otros no tanto, ¿sí? Porque les voy a decir lo que dice este letrero para que no se confundan y para que no haya malas interpretaciones. ¿Cuántos son? Ya había... Nuestra hermana, yo la vi que se levantó. No se preocupe, que tengo más letreritos todavía, ¿sí? Este letrerito dice pecado. Siéntense, por favor, hermanos, ¿sí? Siéntense. Porque a veces consideramos que el pecado es como algo externo, como algo que nos viene de afuera, que como que se nos pega, como que se nos contagia, como que el pecado es algo que incluso nos podemos sacudir, ¿verdad? Así como sacudimos nuestro saco, nuestra chamarra, nuestro pantalón, ¿verdad? Cuando se ensucia, pensamos que así también se puede sacudir el pecado. Y por supuesto, puede ser muy sencillo, ¿no es cierto? Puede ser muy sencillo. Si lo vemos así, pues entonces el pecado es algo fácil de deshacerse de él, ¿cierto? Pues cuando sacudimos un saco, ¿verdad? El polvito o lo que está allí se va, ¿no? Pero la Escritura, la Biblia, nos dice que no es tan sencillo. Pablo nos recuerda que el pecado mora en nosotros, que el pecado no es una condición externa, no es algo que se nos pega, ¿sí? Es algo que está dentro de nosotros. Así que cuando pensamos en eso, nos damos cuenta de que no es tan fácil desecharlo. Por ejemplo, alguno de ustedes, a ver, hermana Ernestina, quítese el letrerito, quítese. Fácil. Ok. Pero yo le quería preguntar, ya se quitó el pecado, ¿sí? Pero ya cambió ya se transformó su corazón. Hermano, siéntese, quíteselo. Le costó un poquito más, pero se lo quitó, ¿verdad? ¿Ya se cambió su corazón? No. Dicen. Fácil. Pero al quitar el pecado como si fuera algo que se nos pega, no cambia nuestra naturaleza, no cambia nuestra manera de ser. Y entonces, ¿qué resulta? Hermanos y hermanas, ¿qué resulta? Resulta que lo que sale de aquí adentro para afuera no es tan bueno como nosotros quisiéramos. Yo aprendí una lección cuando estuve como pastor en Yucatán, allá en Mérida,
que ha sido importante para mi vida en este sentido. Yo aprendí en Mérida que hay dos tipos de naranjas. Yo creo que ustedes saben, ¿verdad? Especialmente quienes cocinan, ¿no? Hay dos tipos de naranjas. En Mérida, a las naranjas agrias se les conoce como naranjas. Entonces, pero yo aquí en México, acostumbrado a lo normal, vamos a decirlo así, ¿verdad? Cuando yo pedía una naranja, pues yo pedía una naranja, y lo que me daban era una naranja agria. Las naranjas dulces, allá en Mérida se les conoce como chinas. Las chinas. Si ustedes piden una china, entonces es una naranja dulce. Pero si ustedes piden una naranja, es entonces una naranja agria. La naranja agria sirve para hacer sus chiles habaneros en rajitas y cosas así por el estilo, y tiene muy buen sabor. Pero el asunto es que estos árboles de naranja, allá en Yucatán, en Mérida, pues dan precisamente eso, naranjas agrias. Pero los árboles de China, entonces dan naranjas dulces. Cuando consideramos que el pecado es algo que nos podemos quitar simplemente, sencillamente, no es tan fácil dar buenos frutos. No es tan sencillo dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tendría que cambiar? Un árbol de naranja allá en Mérida, ¿qué tendría que cambiar para que sus naranjas fueran dulces? Para que sus naranjas fueran chinas. La naturaleza del árbol, ¿verdad? El árbol tendría que dejar de ser un árbol de naranjas para ser un árbol de chinas. Cuando nos quitamos, quítese, por favor, el pecado, quítese, hermano, así. Cuando pensamos que nos podemos quitar el pecado como si fuera algo externo, nuestra naturaleza no cambia, no se transforma. Y entonces lo que resulta, lo que sale de allí, ¿qué es? No es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Porque dice la Escritura allí en el capítulo 7 de Mateo: el buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Estoy leyendo el versículo 17, ¿verdad? Sí. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Imagínense un árbol, quiero que usen su imaginación. Un árbol está allí florido, muy verde, muy bonito, frondoso, ¿verdad? Y de pronto de allá del cielo vienen bajando unos frutos. Y esos frutos vienen y van seleccionando y se posan sobre ese arbolito. Así es como se dan las cosas, hermano. No, ¿verdad? No, los buenos frutos no caen del cielo. ¿De dónde brotan? De adentro, del árbol. Es el árbol quien lo produce. Es el árbol quien alimenta esos frutos. Es el árbol quien realmente hace las cosas que esos frutos sean buenos, ¿verdad? Los buenos frutos no caen del cielo, nacen de dentro. Nacen. Así que cuando pensamos en qué es lo que hace que nosotros no seamos lo que tenemos que ser, pues tenemos que examinar un poquito más adentro, ¿no es cierto? No tenemos que ver el exterior, no tenemos que ver las ramas o aquello que está allí, no. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver hacia adentro. ¿Por qué? Porque no puede el buen árbol
dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Y qué pasa con el árbol que no da frutos buenos? Dice el versículo 19. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Entonces, yo preguntaría en esta ocasión, hermanos y hermanas, ¿qué tipo de árbol quieren ser? Yo por lo pronto, ¿verdad? No sé ustedes, hermanos, pero yo por lo pronto quiero ser un árbol bueno, que dé frutos buenos, ¿verdad? Ok, alce la mano el que quiera ser un mal árbol. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Ok, entonces, ¿qué necesitamos ahora, hermanos y hermanas, para dar buenos frutos? Que nuestra naturaleza cambie, ¿verdad? Que lo de adentro se transforme, que este ser interior, esta persona que soy yo, sea distinta. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que, con la ayuda, con la gracia del Señor Jesucristo, cambiar esa naturaleza. Hay que cambiar esa naturaleza, pero nosotros no podemos, solos no podemos. ¿Puede el buen árbol dejar de ser un buen árbol? ¿Puede el mal árbol por sí solo dejar de ser un mal árbol? ¿Ser un árbol de naranjas en vez de uno de chinas? Por sí solo no. Pero lo que dice aquí la Escritura es que precisamente Dios puede hacerlo. Acompáñenme por favor allí a Romanos. En el capítulo 5. Quiero leer de atrás para adelante. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aquí nos dice el apóstol Pablo que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solamente, hermanos y hermanas, la obra de Dios en nuestra vida es la que puede transformar nuestra naturaleza. No hay otra. Si seguimos allí, por favor, en el capítulo 7 de Romanos mismo, versículo 15, dice el apóstol Pablo allí clamando, ¿verdad? Y si, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien,
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que, hermanos, hermanas, ¿quieren ser buenos árboles? ¿Dar buenos frutos? ¿Qué necesitamos? Que el Señor venga a nuestra vida, cambie y transforme nuestra naturaleza y nos permita verdaderamente ser buenos árboles, dando buenos frutos. Esta mañana les quiero invitar a eso. Ya no crean, ¿verdad?, que el pecado es algo externo que nos podemos quitar y limpiar. Solamente el Señor Jesucristo es el que puede entrar a nuestro corazón, hacer toda una transformación y lograr que nuestra vida sea verdaderamente distinta. Esta es la invitación de esta mañana, hermanos, para que cada uno de nosotros considere cómo estamos, cuál es nuestra naturaleza y qué necesitamos para verdaderamente dar buenos frutos. Así que yo les invito a ello en esta mañana. Vamos a ponerlo de pie y vamos a orar. Señor y Dios nuestro, por nosotros mismos sabemos, reconocemos, Señor, que no podemos cambiar lo que hay en nuestros corazones, que el pecado es algo que está allí dentro, y que solamente por la gracia de tu Hijo Jesucristo puede salir de allí. Reconocemos, Señor, que deseamos ser buenos árboles que den buenos frutos, pero para ello necesitamos que tú transformes, Señor, nuestro carácter, que transformes, oh Dios, nuestros pensamientos, que transformes, Señor, también nuestras acciones, nuestras conductas. Necesitamos, oh Dios, que tu Hijo Jesucristo venga a nuestra vida. Y cambie completamente nuestra naturaleza. Señor, en esta hora te pedimos que así lo hagas. Que tú, Señor, cambies nuestra naturaleza. Que antes rendida, Señor, al pecado, que antes sin poder elegir más que lo malo y antes no poder dar más que malos frutos, ahora, Señor, podamos dar verdaderamente buenos frutos y salga de nosotros aquello que te agrada solamente. En esta hora, Señor, ven a nuestro corazón y transforma. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor